Bien, hermanos, vamos a estar en Juan, capítulo 4, y vamos a recordar algo de que el libro o el Evangelio de Juan es un evangelio dirigido ¿a quién? ¿A quién? Nosotros, ¿quién es nosotros? ¿No? Dirigido a judíos, samaritanos, gentiles, romanos, griegos, ¿a quién? A todos. ¿Por qué? Porque presenta a Cristo como el Dios de la creación. Entonces, el apóstol Juan lo va presentando en varios aspectos en el carácter de Dios. Recordemos, el apóstol Juan presentó al Señor Jesús como el logos de Dios, la razón de Dios, que es Dios hecho hombre. Cristo es la luz del mundo, que significa vida que da a los hombres, a la creación. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y a los primeros discípulos se presentó como del cual habló Moisés y los profetas. Y confirmó a sus discípulos de quién era él, convirtiendo el agua en un muy buen vino en las bodas de Canaán. Se presentó a los judíos y sobre todo a los gobernantes de Israel como el Hijo de Dios que purifica el templo de su Padre. Juan el Bautista lo proclama como el Hijo que viene del Padre, que tiene toda autoridad, y el que cree en él es salvo, y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Ahora vamos a ver otro aspecto. El Señor Jesús se presenta ¿a quién? A los samaritanos, considerados por los judíos una raza depravada, inmunda, ya que eran judíos que se mezclaron con gentiles. Pero el Señor Jesús se presenta a los samaritanos además por medio de una mujer, cosa bastante rara en ese tiempo y a veces hoy día. Por medio de una mujer, cuestión inusual en los pueblos de Oriente en ese tiempo. Porque hay algo, el Señor Jesús es el verdadero Salvador del mundo. Ese es el contenido de este capítulo 4. Y vamos a ver la primera parte. El subtítulo es Jesús, único dador del agua viva. Y vamos a estar hoy día en Juan 4, del 1 al 14. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias Señor por su palabra. Bendiga Señor nuestros corazones, nuestras mentes, que nuestros oídos sean disponibles para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros con su santa palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer capítulo 4 del 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bien. Aquí, ¿qué hizo el Señor Jesús? Evitó un conflicto. Jesús evita un conflicto. ¿Cómo se estaba generando este conflicto? Cuando dice que Jesús así bautizaba más discípulos que Juan. Aquí el problema no era que los fariseos supieran u oyeran que Jesús bautizaba más que Juan. El problema era que los fariseos discutían de esta situación con los discípulos de Juan, sembrando cizaña contra los discípulos de Jesús. Miren,
Juan 3, 25, 26. Pues lo habíamos visto ya. Dice, entonces hubo discusión, es decir, un debate, no dice si acalorado o menos, entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, el bautizo de Juan, ¿cuál era más válido, el bautizo de Juan o el bautizo de Jesús? Eso es el sentido de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan se están un poco lamentando. Señor, ese que tú bautizaste y tú diste testimonio, tiene más gente que nosotros, pues Señor. Esa iglesia está más llena. ¿Qué es lo que hacen? Tiene mejor música, no sé. Un mejor predicador. ¿Y qué sucede? El Señor Jesús lo supo. El Señor Jesús lo supo. ¿Y cómo lo podía haber sabido? Por medio de los discípulos que lo seguían a él. Dicen, mira que los discípulos de Juan andan diciendo que tú tenés más gente y los fariseos ahí andan discutiendo con él. Ah, dijo, esto es un problema. ¿Qué hace el Señor Jesús? Se retira. Se retira de Judea y se va al norte, a Galilea. ¿Por qué? Porque un conflicto significaba posiblemente que se abortaban los propósitos de Dios. En ese tiempo, cuando aparecía un profeta, que en este caso como Juan el Bautista, y después Jesús, los sacerdotes y los fariseos enviaban gente a vigilar a ese profeta, lo que predicaba y cuánta gente se juntaba y de dónde les sacaban, lo vigilaban. ¿Por qué? Porque si predicaba algo de rebelión contra Roma, ellos iban y lo acusaban a los romanos y los romanos les daban guaraca. ¿Mm? Esa era una preocupación que tenían y por eso lo vigilaban. Y por eso estaban metiendo cizaña entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Porque Juan iba mucha gente y estaba llegando mucha gente con Jesús. Entonces dijeron, a ver esto, vamos a escucharlo, a ver qué dicen. Y como ellos eran los gobernantes, decían, esto no nos conviene, porque si aquí estos se rebelan, los romanos estarán con nosotros también. Miren, Juan 11, 47, 48. ¿Qué dice? Claro, ¿cuál es la preocupación de los sacerdotes? Si la gente se va con ellos, van a venir los romanos, van a destruir el templo y la nación. Porque el templo era el negocio de los sacerdotes. Era el poder político y el poder económico que tenían sobre Israel. Entonces no era que estaban preocupados porque el Mesías no va a poder venir si no hay templo, no. Se nos va esto y se nos va nuestro poder sobre Israel. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Sabiamente y prudentemente se retira. No es el tiempo. No dijo, yo soy el Mesías, así que yo tengo derecho a estar aquí. ¿Qué hace usted, Juan? Ya, si usted terminó su ministerio, ya pues, váyase. Se retiró. Porque el inicio o el fin de un ministerio lo hace Dios mismo. Eso por un lado. Lo otro, la prudencia del Señor Jesús habla de que su prioridad son los propósitos de Dios. No su orgullo personal. No es como nosotros. Y aquí tenemos que aprender algo. A veces es mejor perder una discusión para ganar un alma. A veces es mejor quedarse callado. No es el tiempo de
Es que él está equivocada ella, así que yo digo la verdad, yo solo digo la verdad y soy sincero. Sí, pero si vamos a azotar a la gente con la verdad, esa verdad va a ser rechazada. Y a veces no es el momento. Y nos falta esa sabiduría. Jesús dijo, no es el tiempo. Aquí hay un potencial conflicto que puede hacer abortar los propósitos de Dios. Me retiro. Se retiró. ¿Hacemos eso nosotros? No, es que yo tengo razón, pues. Yo soy auténtico, soy verdadero y digo siempre la verdad. Eso es orgullo. Es un magnífico ejemplo de prudencia y sabiduría. ¿Por qué la prudencia y la sabiduría viene de qué? Del sometimiento a Dios, hermanos. De ahí viene. Entonces, vemos que la preocupación de ellos es el poder. Versículos 4 al 6. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí hay un lugar de cierta tradición, que está ubicado en Samaria. Entonces llega a este lugar de tradición, dice el pozo de Jacob. O sea, aquí estamos hablando de varios años atrás. Ahora, los judíos para viajar de Jerusalén o de Judea a Galilea tenían que pasar por Samaria. Pero como ellos consideraban a los samaritanos una raza inmunda, y si pasaban por Samaria, después debían sacudir sus ropas cuando salían de Samaria y las sandalias, y después cuando llegaran a su casa se bañaban para purificarse, porque habían tocado una tierra inmunda y pasado por medio de un pueblo inmundo. Entonces, para evitar a veces pasar por Samaria, daban la vuelta por la región contigua a Samaria, atravesando el Jordán, que es lo que sería como país hoy día sería Jordania. Atraviesan el Jordán, se van fuera de Samaria y después vuelven a atravesar y entran a Galilea. Y de Galilea hacían la misma vuelta. Entonces se evitaban pasar por esta tierra inmundo lleno de inmundos, que eran los samaritanos. O sea, recuerda que los fariseos le decían, o eres samaritano o eres gentil, o sea, inmundo. Los judíos consideraban a los gentiles inmundos. Entonces daban esta vuelta. Gracias. Ahora, ¿por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Es como decir, como yo escuchaba a veces cuando niño los mapuches, como una raza inferior, inculto, primitivo. Ese tipo de actitud. Los judíos odiaban realmente a los samaritanos, los despreciaban. Y le voy a dar dos explicaciones. A la muerte de Salomón, Dios dividió el reino de Israel. ¿Se acuerda? Hay Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que habla del reino del norte, Samaria, reino del sur, Judea, Jerusalén. ¿Cierto? ¿Y por qué? Juicio a la idolatría de Salomón. Salomón, cuando termina de gobernar, termina idólatra, corrompiendo al reino. Y el juicio de Dios fue la división del reino. 10 tribus se fueron al norte y construyeron el reino del norte o reino de Israel, capital Samaria. Y 2 tribus se quedaron en Judea, Benjamín y la tribu de Judá.
Reino del Sur, capital Jerusalén. Y estos dos reinos, reinos divididos, tuvieron momentos de guerras. En varios momentos, si usted lee Primera y Segunda de Rey, hubo un momento en que guerrearon por territorio. Se esclavizaron a veces unos a otros. Y eso que eran el mismo pueblo. Cuando se divide, y aquí viene la segunda razón, Jeroboam. Jeroboam, para evitar que los judíos que estaban en Samaria fueran a Jerusalén y políticamente no le convenía a Jeroboam, ¿qué hace? Construye un altar en Samaria. Instituye sacerdotes que no eran de la tribu de Leví en Samaria. Instituye fiestas y fechas de fiestas como en Jerusalén, pero en Samaria. ¿Para qué? Para que no fueran a Jerusalén a adorar. Entonces, además del reino dividido, el reino del norte cayó desde siempre en apostasía completa. Y ese fue uno de los problemas. Los consideraban apóstatas e inmundos. Pero, y una tercera razón, es cuando en el año 722 a.C., Asiria invade territorios del reino del norte y lleva cautivos a la mayor parte de la población judía del reino del norte, Samaria. Los gobernantes asirios hacen una política de repoblación de los territorios ocupados con población de diversas partes del reino de Asiria. Es decir, Samaria la vamos a poblar con gente de allá, de acá y de acá, y nos mandan ahí. Veamos un poquito Segunda de Reyes, se lo voy a leer yo, Segunda de Reyes, 17, no de 47, 17, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 17. Acá está. 17. Le voy a leer del 24 al 33 para que tengan el panorama. Dice así. Y aconteció al principio, 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban.
Los de Babilonia hicieron Sucot, Benot, los de Cut hicieron Nergal y los de Hamá hicieron Asimia. Los sabeos hicieron Nisbán y a Tartac y a los de Sepharvaim quemaban los hijos en el fuego para adorar a Dramelec y dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos y en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de sus naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, ¿qué fue eso? Una mezcla de la religión. Una mezcla. Si ya eran apóstatas, y después de eso una mezcla no solo de religión, sino de raza. Y eso, los judíos ya decían, no, estos son peor que los gentiles. Por eso despreciaban a los samaritanos. ¿Y qué sucede? Sucede que Jesús va a pasar por Samaria y conversa con una mujer y una mujer samaritana. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús rompe tradiciones y prejuicios porque tiene un propósito superior, las almas. Las almas, no solo de los judíos, sino de todos. Vamos a ver, versículos 7 al 10. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. Miren, ¿a qué hora fue la mujer a buscar el agua? La hora sexta. La hora sexta es mediodía, la hora de más calor. ¿Por qué esta mujer fue a buscar agua a mediodía cuando la costumbre cuál era? Muy temprano en la mañana, antes que comenzara a hacer calor, las mujeres iban al pozo a recoger agua para el día. Pero esta mujer va al mediodía. Entonces, hay algo raro aquí. Y es en ese momento que se encuentra con el Señor Jesús. ¿Qué tiene esta mujer? Veamos versículo 4, 17 al 18. Así para tener, no vamos a entrar en el versículo, pero sí para tener una idea. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, ¿por qué va sola? Porque era considerada una mujer de dudosa reputación, como se dice, ¿no? O de dudosa moralidad. Y para que no la pelaran y aislaran y cuchichearan sobre ella, ella iba sola a la hora que nadie va a buscar agua. No iba con las demás, para no ser cominillo y la apuntaran con el dedo. Como la viuda negra, cambia maridos como quiere, y ninguno es su marido. Esa mujer es una mujer de dudosa reputación moral, marginada socialmente. Entonces el Señor Jesús rompe varias reglas acá. Miren, reglas que estaban en los judíos. Y él era judío y le dice, tú eres judío. Lo reconoció como tal. Pues la primera regla que rompe, según las costumbres y prejuicios de ese tiempo.
pasa por una tierra inmunda habitada por gente inmunda, que era poco habitual de los judíos. Pero era el camino más corto. Pero bueno, por algo pasó ahí. Segundo, tiene trato o conversaciones con una samaritana. O sea, con un personaje inmundo. Desde el punto de vista judío, Jesús estaba contaminando, según la lógica de ese tiempo, de los judíos. Jesús era impuro. Tercero, tener una conversación pública con una mujer. Las mujeres que públicamente conversaban con hombres eran rameras. Una mujer de su casa, casta, no conversaba con los hombres públicamente, ¿no? Por lo tanto, un hombre de Dios tuviera una conversación con una mujer pública, hablaba que este hombre no era Dios, no era de Dios. Si alguien puede... Lucas 7:39. Lucas 7:39. Lucas 7:39. ¿Qué dice? Amén. Veamos. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, ¿qué más dice? Conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Este hombre no es profeta y es impuro, porque una pecadora lo está tocando. Más encima, una mujer y samaritana, este está perdido. ¿Se fija? Jesús está rompiendo un prejuicio muy arraigado dentro de los judíos. Y cuarto, como remate, por decirlo así, el Señor Jesús le hace una promesa a una samaritana, mujer pecadora. ¿Cuál es? De que podía darle el agua viva. ¿Se imagina usted en ese tiempo? Yo te puedo purificar. No, si tú eres un fariseo, perdón, un publicano, un gentil, esos son condenados. La ramera, ¡bum! Y Jesús viene a romper eso. El agua, ¿qué significa por qué habla de agua viva el Señor Jesús? Ahora, para que un judío lo entendiera, tenía que referirse de esa manera, porque el agua en los ritos judíos cumplía un rol purificador. Por ejemplo, veamos números 8, 5 al 7. Números 8, 5 al 7. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y a pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ahí hay un rito al sacerdocio y hay una promesa a Israel de purificación. Ezequiel 36, 24 y 25. Ezequiel 36, 24 y 25. ¿Ya? Y yo os tomaré de las naciones, esta es una promesa a Israel, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, la tierra de Canaán.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí está hablando de la purificación espiritual de Israel. Isaías 12:3. Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Es una promesa que está haciendo a quién? A Israel. ¿Y cuál es el símbolo de la santificación y purificación? El agua. Para el judío, el agua purificadora era agua viva, le llamaban. Y esa agua viva era el símbolo de la obra purificadora de Dios a su pueblo. De modo que cuando el Señor dice a la samaritana que Él podía dar el agua viva, se estaba presentando a ella como el Dios santo, eterno y todopoderoso que podía purificarla de sus pecados. La pregunta es, ¿entendió la samaritana? Miren lo que dice el versículo 11. Pero ese es el sentido. Ahora, aún así, siendo apóstatas los samaritanos, conocían las promesas que Dios había hecho a los profetas. Entonces, cuando se refiere al agua viva, está hablando una persona que se supone que debe conocer esto. Y se está revelando él. Yo soy el que da el agua viva. Sí, yo soy Dios. Yo soy Jehová. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 11. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebieron él y sus hijos? La mujer siempre es muy práctica. ¿Se han fijado? Tú me hablas del agua viva, si miren, el pozo de hondo no tenéis ni una taza para sacar agua. ¿Acaso tú eres más poderoso que nuestro padre Jacob? No, Jacob no creó el pozo. Él lo descubrió, lo abrió y le dio a sus animales y sus hijos y etcétera, etcétera. Y entonces la mujer entendió tal como entendió Nicodemo. Cuando Jesús le dijo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Tengo que volver a la guata de mi madre. Acá está entendiendo exactamente igual. Si no tenéis algo que sacar y tú no sois más poderoso que Jacob, entonces, ¿qué me estáis hablando? Entonces, a veces nosotros somos así. No, es milagro, no, qué milagro si tú soy un pecador. A veces nosotros nos enteramos mucho después que se había convertido, pero bueno. Y el Señor le aclara que el agua física satisface por un momento, pero el agua que Él da es para vida eterna. Es agua espiritual que purifica, santifica, para llevarnos o para llevar a la vida eterna de Dios. Y el único que puede dar esa agua viva es Cristo. No hay otro. ¿Y qué es el agua viva? Lo aclara el Señor Jesús en Juan 7, 37 al 39. Aquí está. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Ese Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Esa es el agua viva. Hermanos, esa es el agua viva. Y no hay otro que la pueda dar. No son los apóstoles. Ni los apostoloides de ahora. No. Ni los profetas trasnochados que andan dando vueltas por ahí. No. Y esa agua viva es el Espíritu Santo. Ahora, el agua viva no solo es pura, porque podría decirse agua purificada, como dicen, agua purificada. No, no solo es agua pura, sino que tiene poder para purificar y no contaminarse con las impurezas. Por eso se le llama agua viva. No se le llama agua pura. Porque tiene ese poder de purificar y es incontaminable. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. El agua viva simbolizada por el Espíritu Santo, que es Dios Santo, Todopoderoso, incontaminado e incontaminable. Y Dios Padre prometió su Espíritu darlo por medio de su Hijo amado a todo el que confiesa su vida a Cristo. Esa es la promesa. El que cree en Cristo, confía su vida en Cristo, recibe el Espíritu Santo, que es agua viva de Dios, que es para saltar a vida eterna, dice. Veamos Hechos 1, 4, 5, por favor. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De ese momento pasaron 9 días. Pero bautizado significa sumergido, seréis sumergidos en el Espíritu, en el agua viva. El Espíritu Santo en el cristiano es el adelanto de la restauración a santidad de él y de toda la humanidad y de toda la creación, simbolizada en el agua viva en el Antiguo Testamento. Veamos Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1. Dice, está hablando del templo del milenio. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Veamos los versículos siempre ahí, el capítulo 47, 8 y 9. Versículos 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es la zona del desierto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad en las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Esto está simbolizando de que habrá una tierra y un mar fértil. Pero ese es el Espíritu Santo simbolizado en el agua. Hay un salmo que dice, y tu espíritu renueva toda la tierra. Eso es el agua viva.
para nosotros, el agua viva prometida para los judíos, para el final de los tiempos. Es decir, toda la creación será renovada a santidad y abundancia por el poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías 44:3. Isaías 44. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Hay una promesa de fertilidad en el milenio, de la tierra y fertilidad espiritual. El único que da el agua viva para vida eterna es el Señor Jesús. Y solo la da por fe en la persona y obra de Cristo. Cuando usted ha entendido esto, y si alguien le viene a decir, es que yo me porto bien, pues no conoce a Dios, no conoce la Biblia, y sea gentil con esa persona. Comience a explicarle algunas cosas que pueda entender. Pida sabiduría al Señor. Porque estas cosas no se están transmitiendo por la radio, ni por la televisión, ni por Netflix, ni por Internet, ni por YouTube. Ni siquiera en toda la iglesia. Así que si aprendemos algo de esto, sea sabio, sea sabio. Asimílelo. Llénese de gratitud al Señor por esto que nos ha regalado. Y pida su dirección, cómo comunicarlo a otros. El agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios, restaura nuestra alma para Dios. Restaurará nuestro cuerpo para Dios. Y restaurará toda la creación para el gobierno directo de Dios por medio de Cristo para la gloria del Padre. Ustedes, yo y todo cristiano le ha sido dada el agua viva para beber cada día de ella. Usted no tiene que ir a buscarla, a usted se le dio, se le regaló por la fe en Cristo. No tenemos que ganarla, tenemos que beberla. Cada día, por medio de su santa, obedeciendo su santa palabra. Para crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de nuestra profunda pecaminosidad. Porque cuando entendemos la santidad, pero a la vez la misericordia inmensa de Dios de salvarnos siendo pecadores peor que los samaritanos, usted entiende su gran misericordia. Entonces se humilla. Cuando no entendemos eso, porque no conocemos a Dios y creemos que tenemos derechos delante de Dios. Porque yo soy bueno, porque yo no hago esto, porque hago esto otro. No. Nosotros no tenemos ni un derecho. El único derecho que teníamos era la condena. Justamente y santa condena. Pero nos ha sido, por misericordia y elección de Dios, darnos esa agua viva a cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a beberla cada día, hermanos. Es un privilegio espiritual que nos ha sido regalado para la gloria de Dios y para vivir fielmente, mostrando el carácter de Dios por medio de Cristo. Entonces, a nosotros, pecadores arrepentidos, se nos ha dado este privilegio. Piénselo. Piénselo. Piénselo seriamente. Y comience
a pedir al Señor qué es lo que tiene que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, solo que no tenemos ganas de hacerlo. Así que hágalo y pide esa fuerza al autor del agua viva y al agua viva misma, porque el agua viva es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Es Dios. A veces no dimensionamos todo esto, pero medítelo y comience a pensar y a orar en esto que aprendimos hoy día. Jesús es el único dador del agua viva para vida eterna. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por el Evangelio de Juan, que nos muestra tantos aspectos del carácter de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la sabiduría de Jesucristo, Señor. Ayúdenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla y amar todos esos aspectos de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.